iba a venir. Y entonces esto se ve cristalizado ya después en el Nuevo Testamento, pero la gente sabía precisamente quién era el Mesías. Nada más que, pues bueno, ya el asunto de que se quisieran hacer el loco, de que no sabían, a mí nadie me dijo, o la ignorancia, esa es otra cosa. Pero ellos ya sabían por lo que había pasado, lo que habían escuchado, por ejemplo, de los profetas, ya sabían quién era el Mesías. Entonces vamos a leer a partir del versículo 24, Lucas capítulo 7, versículo 24. Y dice así: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas a qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Padre. Te damos gracias, Dios, por lo grandioso que eres. Te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, Señor, una y otra vez. Porque nuestra vida, Señor, está escondida en ti, Jesús. Porque tú eres Dios quien nos protege. Porque tú eres Dios quien nos libra. Porque tú eres Dios en quien hoy podemos confiar, Dios, con todo nuestro corazón. Y, Señor, tú nunca nos quedas mal. Señor, tu fidelidad es tan grande, Señor, como la altura de los cielos. Y tu misericordia, Señor, tan grande, Padre, como la extensión de ellos mismos. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Dios. Y hoy, Señor, tan solo venimos delante de ti, Jesús, a darte a ti la gloria, la honra, pero también, Señor, a escucharte. Venimos a escucharte, Padre. Venimos a escuchar de lo grandioso que eres. Venimos a escuchar, Señor, de tu palabra. Y es hoy, Señor, lo que buscamos escuchar. Tu palabra, nada más, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces los discípulos de Juan van con Jesús y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más? Y entonces vimos eso la semana pasada. Y ahora se van los discípulos de Juan, todos apantallados por lo que Jesús había hecho. Se van con el ojo cuadrado por todo lo que Jesús había hecho con su poder. Había sanado, había dado vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran sanados y limpiados. Y espíritus malos, espíritus demoníacos habían salido de las personas. Y entonces los discípulos de Juan solamente tal vez se quedaron viendo los unos a los otros: híjole, este es el Mesías. Porque seguramente Juan les había dicho a ellos quién era el Mesías y lo que el Mesías iba a hacer. Y entonces Juan no se andaba así como por las ramas. Juan no se andaba así como que, es que yo no voy a decir nada. Mira, a cada quien que le caiga el 20. Juan era bien directo. De hecho, metieron a la cárcel a Juan precisamente por decir la verdad. De hecho, le cortaron la cabeza a Juan por decir la verdad. Y entonces Juan no andaba así como que, vamos a ver que... No, él decía, él es. Él sabía quién es. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Desde que Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, brincó. Cuando Jesús se acercó en el vientre de María, se acercó a su mamá Elizabeth y brincó. Aún tan pequeño, Juan el Bautista sabía quién era el que venía. Y entonces Juan el Bautista sabía que él era el Mesías. Y si él sabía quién era el Mesías, ¿por qué mandó a sus discípulos? Vimos la semana pasada que era más bien para que ellos se dieran cuenta de quién era Jesús. Y entonces Jesús, él sabía de Juan y Juan sabía de él. O sea, eso era innegable. Y entonces cuando se acercan estos discípulos, Jesús les demuestra su poder y ellos se van todos bien asombrados del poder de Jesús. Y entonces ahora comienza algo diferente. Y Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista.
Y le dice a la gente, a ver, todos ustedes, ¿qué fue lo que salieron a ver? ¿Qué es lo que esperan? Esto está hablando acerca del reino de Dios, ¿ok? Cuando Jesús está diciendo, ¿qué esperas? ¿Una caña quebrada por el viento? ¿Qué esperas ver? Gente, a un profeta vestido con vestiduras muy caras, muy delicadas. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Sabes algo? La gente está ansiosa por ver. La gente estamos ansiosos por ver el poder de Dios y ver lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, ver lo que Dios puede hacer alrededor de nosotros. Pero el asunto es que la gente está tan hambrienta de Dios. La gente está tan hambrienta de ver que entonces en muchas ocasiones dicen por ahí, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Entonces la gente, como no conoce de Dios, como no sabe quién es el Rey, como no sabe quién es Dios precisamente, entonces la gente dice, aquí está Dios, allá está Dios, esta imagen es Dios, es el Dios que me cuida, esta estatua es el Dios que me alimenta, el Dios que me bendice. Y eso solamente se llama idolatría. Y entonces Jesús les empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que ustedes buscan? El día de hoy y en aquel entonces dice un dicho, a la gente pan y circo. Ese dicho significa, a la gente tráele entretenimiento. A la gente dile cosas bonitas. A la gente dile que no va a pasar nada. A la gente dile que todo va a estar bien. A la gente tráele personas que entretengan. Y entonces la gente inclusive va a decir, wow, qué padre, yo me siento bien aquí, yo quiero estar bien acá. El reino de Dios no es entretenimiento. El reino de Dios no son palabras ligeras. El reino de Dios no es una persona haciéndote sentir bien en cada ocasión. Una persona no es, el reino de Dios no es una persona que solamente te habla cosas buenas. Sabes, al pueblo de Israel, ellos pagaban mucho dinero porque profetas falsos les hablaran cosas buenas a sus vidas. Ellos pagaban para no escuchar la voz de Dios. En el libro de Jeremías nos habla acerca de que el pueblo de Israel le decía a los profetas, como a Isaías, como a Jeremías, como a Elías, a todos ellos les decía, no nos hablen de Dios, no queremos escuchar la voz del Todopoderoso, no queremos, dinos cosas que nos gusten, dinos cosas que nos favorezcan, dinos cosas buenas, no queremos escuchar la condena de Dios. Y ellos estaban portándose mal. Entonces, otra vez, Jesús les dice, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué salieron a buscar? Hablando de Juan el Bautista específicamente. ¿Qué salieron a buscar? Dice, ¿una caña sacudida por el viento? Es decir, que alguien que hoy es y mañana ya no. O sea, alguien que hoy está como profeta y mañana ya no es profeta. Ese significa una caña cascada por el viento. O sea, una caña sacudida por el viento significa alguien que, un chispazo, mira, qué bonito, qué padre habla. Y después de 3 días, después de 1 año, ya, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Tú has conocido o recuerdas, por ejemplo, cantantes, ¿no? Artistas. Hay muchas canciones, por ejemplo, las cuales solamente pegaron una sola canción de un solo artista. ¿Sí te acuerdas? A lo mejor acuerdas por ahí algunos, ¿no? Que dices, es que este artista, fulano de tal, ¿no? Y solamente le pegó una canción. Es algo así. O sea, solamente alguien que da como un boom, y a todos, wow, qué padre. Y ya nunca más la gente se vuelve a acordar de él. Solamente algo así como un flachazo, y la gente nunca más se vuelve a acordar de él. Eso significa una caña sacudida por el viento. O dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, no, los hombres cubiertos de vestiduras delicadas y preciosas están en los palacios de los reyes. Juan no es así. ¿Tú recuerdas cómo se vestía Juan?
Lo vimos anteriormente. ¿Recuerdas cómo se vestía? Se vestía de piel de camello. Así, muy rudo, piel de camello. Traía una piel encima y ¿te acuerdas qué comía? ¿Algunos se acuerdan? Comía miel silvestre y ¿qué más comía? Langostas, o sea, chapulines, pues. Es lo que comía él. Entonces imagínate, la gente veía o esperaba a un profeta de Dios. La gente esperaba a un profeta que hablara palabras que retumbaran en toda Jerusalén y en toda Israel, ¿no? Y la gente esperaba a alguien así, esperaba a alguien bien vestido. ¿Sabes una ocasión? Bueno, los domingos tú me ves así, con camisa y todo lo demás. Pero entre semana, pregúntale a quien tú quieras, ¿no? Entre semana ando de cachucha y ando de playera y de tenis. Así ando. Es la forma como me gusta andar. En una ocasión, una persona llegó a la iglesia. Y entonces estábamos allí como 4 o 5 hombres. Y estábamos ahí platicando, de quién sabe qué estaban platicando. Y llegó alguien así como de la puerta, llegó alguien. Y entonces yo así, con cachucha y playera y todo, de tenis. Y había un hermano que, pues bueno, él siempre le gusta vestir, de vestir, pues, siempre anda de camisa de vestir, pantalón de vestir. Así es, así a él le gusta así. Y entonces llega esta persona y dice, oigan, buenas tardes, ¿se hace una iglesia cristiana? Sí, me gustaría hablar con el pastor. Y entonces todos me dijeron, ahí está. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Él se dirigió al hermano que estaba así bien vestido. Y es que quiero hablar con el pastor. Pensaba que era él. Pensaba que ese hermano también es más grande que yo. Es de más edad que yo. Y entonces se dirigió a él. Y entonces dijo, quiero hablar con el pastor. Le dijeron, allí está. Y me vieron de cachucha y de tenis. Y creo que se andaba trabajando, haciendo algo. Y andaba medio mugroso. Ahí está. Y entonces dijo, pues después vengo, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué esperas? ¿Qué esperaban ver de Juan el Bautista? ¿Esperaban ver a un hombre con corona y con vestiduras elegantes? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué esperas, por ejemplo, de un pastor, no? Es que este pastor, como usa cachucha, él no es ungido. Él no tiene la palabra de Dios. Pero este pastor que tiene traje y todos los días anda de corbata, él sí tiene mucha unción. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué somos así? La gente tenemos hambre de ver. Y entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Buscan a un hombre de vestiduras finas? Están en los palacios de los reyes. Juan no es así. ¿Qué es lo que buscan? ¿A alguien que puede ser fluctuante? No lo van a encontrar en Juan el Bautista. Juan el Bautista es persistente. Juan el Bautista habla con la verdad. O dice, ¿qué sales a ver? ¿A un profeta? Dice, sí. Y Juan es más que un profeta. ¿Por qué Juan era más que un profeta? Dice, versículo 27, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos más o menos hablando también del reino espiritual. Estamos hablando del reino de Dios. La gente quería a alguien, wow, así que viniera en un cochezote, que viniera en un caballo blanco, que viniera con un ejército. Eso es lo que la gente esperaba del Mesías. Y los que le seguían al Mesías o los que venían con él esperaban que fueran personas, letradas, que hubieran ido a la universidad. Esperaban personas, de un gran renombre entre todo Israel, o tal vez muy bien vestidas. Y entonces cuando Jesús iba por las aldeas, veían que Jesús iba acompañado de pescadores, iba acompañado de cobradores de impuestos, iba acompañado de gente común, igual que tú. Imagínate, no es por desprestigiar a nadie. Imagínate que viniera Jesús y viniera acompañado de puros hombres que se dedican, por ejemplo, a levantar la basura en las calles, barrenderos, por ejemplo. Imagínate,
¿cómo lo verían los ricos a Jesús? ¿Lo verían así como que, wow, ese es el Mesías? ¿O lo verían así como que, ay, ese es mi Mesías? Acompañado de toda esa gente, pura chusma, chusma. Tal vez diría eso la gente. Entonces de allí viene y dice, ¿qué es lo que quieren ver? La gente bien vestida está allá, en otros lugares. Aquí no vas a encontrar eso. Igual también aquí. ¿Qué es lo que tú esperas ver? ¿Qué es lo que tú esperas cuando vienes a la iglesia? ¿Qué esperas ver? ¿Esperas ver circo? ¿Esperas ver show? ¿Esperas ver luces? ¿Esperas ver? ¿Qué es lo que tú esperas ver? ¿Sabes? Lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas se llama la palabra de Dios. Es lo único. Y si a Dios le place venir, y si a Dios le place usar personas las cuales son desechadas por los demás, o las cuales la gente no quiere, es la voluntad de Dios. Es Dios el creador del universo. Mira lo que dice Primera de Corintios, por favor. Busca Primera de Corintios, capítulo 1. Está ahí adelantito. Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 1, 18. Fíjate lo que dice. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Luego bríncate. Dice, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y fíjate lo que dice después. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De dónde escogió Jesús? ¿De dónde escogió Dios? ¿De los más ricos? ¿De los más poderosos? ¿De dónde escogió Jesús? Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, ¿de dónde escogió? Escogió de lo más vil y de lo menospreciado. Vimos en algún momento que Leví, Mateo Leví, era un hombre despreciado por ser un traidor a la patria, un judío que cobraba impuestos para Roma. Era menospreciado altamente por los judíos. O los pescadores. Bueno, había muchos oficios, pero los pescadores, no es por menospreciarlos, pero más adelante en el libro de Hechos vemos que los poderosos, o los que sí sabían, los que habían ido a la escuela, los que habían tenido doctorados en la palabra de Dios, decían, ¿quiénes son estos hombres? A Pedro y a Juan. ¿Quiénes son estos hombres? Si ellos son del vulgo, o sea, son de la raza, son así de la gente común. ¿Quiénes son estos que ahora hablan cosas maravillosas? Y se dieron cuenta, dice, estos han estado con Jesús, porque lo que dicen es lo que decía Jesús. Y entonces Dios se vale de lo vil y de lo menospreciado. Y Jesús les dice, ¿qué es lo que salen a ver? ¿Qué es lo que esperas ver? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué esperas ver? ¿Riqueza? ¿Opulencia?
¿Qué es lo que esperas ver? Solamente hay palabra de Dios. El reino de Dios en este mundo, ¿cómo buscas tú que sea el reino de Dios? Y entonces hay personas que el reino de Dios en este mundo esperan que sea algo grandioso, algo precioso y algo con mucho dinero, por ejemplo. Y entonces dicen, por ejemplo, en las iglesias, los hijos de Dios no pueden ser pobres. Los hijos de Dios tienen que tener dinero. Los hijos de Dios tienen que andar en coche. No es bueno que un hijo de Dios ande a pie. Es que tengo mi moto, pastor. No importa, los hijos de Dios no deben de andar a pie. Tenemos que luchar porque haya bendición. Y entonces tú puedes reclamar tus bendiciones. Tú puedes hacer que tu vida sea diferente. No tienes que morir pobre. No. Y entonces la gente dice, sí es cierto. Ay, wow. Qué buenas palabras dice este hombre. Palabra de Dios. ¿Sabes? De lo vil y menospreciado escogió Dios. Y si Él escoge de lo vil y menospreciado, entonces déjame decirte, yo quiero ser de eso vil y yo quiero ser de eso menospreciado, para que entonces yo pueda ser escogido por Él. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, yo en mi carne, tal vez tú también, hubiéramos ido a la universidad de Jerusalén. Y entonces le hubiéramos dicho a los maestros de la Universidad de Jerusalén, al director, necesito 12 hombres. Yo soy el Mesías y necesito 12 hombres para propagar la palabra de Dios por todos lados. Deme a sus mejores estudiantes, deme a sus 12 mejores gallos, échemelos para acá. A los que han sacado puro 10, a los más excelentes, échemelos para acá. ¿Tú crees que Jesús fue a eso? ¿De dónde agarró a los discípulos? Andaban en la calle. Pedro, Juan, Andrés estaban pescando y les dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Pasó por un lado de Mateo Leví y le dijo, ven, sígueme. A otro estaba abajo de un árbol, le dijo, ven conmigo. Entonces Jesús agarró de lo vil y menospreciado. Y cuando la gente dice, es que esto no, es que, ¿cómo es posible que esto Dios lo use? Por ejemplo, hemos estado acostumbrados, o he visto durante tanto tiempo, que por ejemplo, personas, iglesias, pastores, ministerios, hablan acerca de que es que aquí tiene que pasar algo grandioso. Es que entonces si no pasa, entonces no está el Espíritu Santo, no está el Espíritu de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos condicionar a Dios o condicionar al Espíritu Santo o hablar cosas que ni siquiera sabemos. Lo que tú y yo necesitamos es palabra de Dios. Tú y yo no necesitamos shows, no necesitamos entretenimiento. No necesitamos que nos den por nuestro lado, mi hermano. No necesitamos que nos den palmaditas en la espalda. No te preocupes, todo va a estar bien, mira. No, necesitamos palabra de Dios. La gente está hambrienta por la palabra de Dios. Y si tú estás aquí el día de hoy, es porque tú también has tenido hambre de la palabra de Dios. ¿Qué saliste, Isabel? ¿Qué es lo que quieres? Si le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, entonces la gente dice, yo quiero esto y yo quiero aquello. Pues yo entiendo a Dios de esta manera. Yo quiero. Y entonces la gente siempre va a querer algo. Pero ¿sabes algo? Jesús no vino a cumplir las expectativas de las personas. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que sacrificaron al Mesías. Es por eso que lo mataron. Toda la gente quería que Jesús y sus profetas, igual Juan el Bautista, fueran gente muy importante. Como los políticos, ¿no? Gente que lo siguiera, mucha gente así, y wow, y que anduviera, y que hablara y todo. Imagínate a Pedro. Antes de recibir al Espíritu Santo, ¿cómo era Pedro? Pedro era un bipolar. Hoy decía que sí y mañana decía que no. Hoy decía, Señor, yo puedo morir por ti. Y el otro momento ya estaba negando a Jesús 3 veces. Pedro era un atrabancado.
Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro con un hombre llamado Malco? ¿Qué le hizo? Le arrancó, le cortó la oreja con una espada. Pedro era un atrabancado, era un arrebatado. Pedro primero hablaba y después pensaba lo que decía. Y entonces así, no, eso no lo debí de haber dicho. O sea, así era Pedro. Eso era su carácter de Pedro. Y así lo escogió Dios. Imagínate a Judas. ¿Te acuerdas que nos platicamos también de eso? Jesús escogió a Judas. Judas era un avaro. Judas era alguien que nada más andaba con Jesús por el dinero. Judas iba a traicionar a Jesús. Y Jesús lo escogió sabiendo cómo era Judas. De lo vil y menospreciado, escoge Dios. ¿En qué posición estás tú? ¿Sabes? Muchas veces hay gente que ha menospreciado a los cristianos, o te ha menospreciado a ti, o me ha menospreciado a mí, como ese hombre que entró y dijo, después vengo, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Esperaba a un anciano? ¿Esperaba a alguien vestido de traje? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Alguien con anillos de oro? ¿Alguien con un coche muy bonito? ¿Alguien con guardaespaldas? Porque ya es la moda el día de hoy, que los pastores traigan guardaespaldas. ¿Qué es lo que la gente quería ver? ¿Qué es lo que la gente salía a ver? Es que queremos ver al Mesías, aquel que va a derrotar a nuestros enemigos, aquel que viene a derrocar al César, aquel que viene a darnos una independencia, aquel que viene a darnos una estabilidad, aquel que viene a entregarnos la tierra prometida que nuestro padre Abraham le dio Dios. Necesitamos al Mesías, aquel que viene a restituir el reino de Dios aquí en la tierra, como David, el hijo de David, el descendiente de David. Y así como era David de opulencia, así como era David en su reino, así esperamos al hijo de David. Y entonces ven a Jesús, el hijo de José el carpintero, seguido de personas que era de lo vil y menospreciado, pescadores, publicanos, y se hacía rodear de puros pecadores. La gente, los mismos fariseos y escribas decían, ¿quién es este Jesús que se hace rodear de puros pecadores? En una ocasión llegó una mujer allí con Jesús, y los que se creían muy de aquel lado, muy religiosos y muy buena onda, decían, si este fuera el Mesías, sabría quién es esa mujer. Es una ramera, es una prostituta. Y Jesús se voltea y les dice, cállense. Y entonces la gente pensaba, se hace rodear de puros pecadores, y se hace rodear de puros glotones, y mira, y no les dice nada a sus discípulos, y mira esto, y entonces la gente esperaba algo del Mesías. Y cuando vio esto, cuando vio a Juan el Bautista vestido de pieles de camello, comiendo chapulines y agarrando miel silvestre, dijeron, este está loco. Y si yo estoy loco para escuchar a otro loco, pues mejor no. No quiero yo esa locura. ¿Y qué acabamos de leer ahorita en 1 Corintios? La palabra de la cruz es que, dice ahí, ¿te acuerdas? A ver, léelo otra vez. 1 Corintios capítulo 1. Acuérdate, ¿qué dice? La palabra de Dios es que, versículo 18, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es que locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo te pregunto algo. Tú estás aquí y lo hemos dicho anteriormente. Tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿cierto? Y si estás aquí es porque quieres escuchar cuál es esa voluntad de Dios para tu vida. Y entonces ve allí a la colonia, ve allí con tus amigos, inclusive con tu misma familia, y les dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y ya quiero dejar de hacer esto, y ya quiero dejar de hacer aquello. ¿Y cómo te van a ver? ¿Y ahora qué te dieron? ¿Y ahora qué? ¿A dónde fuiste? ¿Ya fuiste a que te lavaran el cerebro? Con los hermanitos, hombre. Te digo,
Pues mira, cada quien su religión, cada quien su onda, pero no, eso está mal, es que tenemos que vivir la vida. Y tú dices, es que ya estoy harto de vivir mi vida así. Ya no quiero vivir mi vida de esa manera. Ya no quiero seguirme emborrachando, ya no quiero seguir de la manera como yo vivía. Quiero cambiar la vida, quiero vivir la vida diferente. Y la gente te mira raro. Y tú dices, o te preguntan, ¿por qué? Pues es que quiero hacer la voluntad de Dios. Ah, estás loco. Imagínate a Juan el Bautista vestido de ropas, de piel de camello y comiendo chapulines. Está loco ese Juan el Bautista. Y Jesús les dice, ¿qué quieren ver? El reino de Dios es como Él. ¿Qué quieren ver? El reino de Dios es locura para todos los que se pierden. Pero para los que escuchaban, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista, ¿te acuerdas qué decía Juan el Bautista? Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos viene y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y aquel árbol que no da fruto, entonces es cortado y echado en el fuego. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, tienen que hacer las cosas diferentes, viene el Mesías. Y preparó el camino Juan el Bautista, por eso se dice que es el más grande de los profetas. Preparó el camino para que entonces el Mesías viniera y entonces la gente pudiera escuchar de él. Pero la gente vio a Juan el Bautista. Imagínate que te pongo ahorita Juan el Bautista aquí. Juan el Bautista era un nazareo. ¿Sabes qué significa que era un nazareo? Significa que era un hombre el cual no le habían cortado el pelo de su cabeza, porque era un voto para Dios. Y entonces en toda su vida no se había cortado el pelo. Imagínatelo, espérate, imagínatelo. Juan el Bautista, todo greñudo, con una matota de pelo arriba, con piel de camello, sandalias así tal cual, y comiendo chapulines. ¿Qué dirías tú de él? ¿Qué dirías tú de él? Ese es Juan el Bautista, yo me lo imaginaba de otra manera. ¿Ese es Juan el Bautista? Sí, ese es Juan el Bautista. Y entonces mucha gente no le creería. No, es que yo le creo más a un hombre que viene con traje y con zapatos de charol bien boleaditos y en un coche bien grandote. A ese sí le creo. A este Juan el Bautista está bien loquito, está loquito, déjalo, está pobrecito. Al otro no, el otro mira, hasta huele, hasta acá huele a perfume caro. No, ese sí es un buen profeta de Dios. Vamos a hacerle caso a él. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué esperas cuando vienes a la iglesia y cuando vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que esperas? ¿Esperas a alguien así? ¿O esperas la palabra de Dios tal cual es? Entonces, si hablamos de palabra de Dios, no importa cómo estoy vestido, es palabra de Dios. Tenemos que buscar eso en nuestras vidas. Y aún más, que nadie nunca a ti en tu vida te menosprecie por ser quien eres. Porque tú puedes ser usado por Dios, porque tú eres usado por Dios y eres escogido por Dios también para mostrar las riquezas del Padre y para mostrar las riquezas del reino de Dios en la tierra, pero también algún día tendremos y gozaremos de la herencia que Él tiene para nosotros allá en los cielos. Tal vez un día, sea quien seas tú y sea lo que te dediques, o sea como tú hables. Es que yo no sé hablar bien, pastor. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé, ni siquiera sé leer. ¿Cómo yo le puedo hablar a una persona de Dios? Bueno, Dios te puede usar. Y así como te salga. Y tal vez no, es que yo no hablo como usted, es que no tienes que hablar como yo. Es que yo no oro como usted, no tienes que orar igual que yo. Tú ora como tú te salga de tu corazón. Tú habla como como Dios te dé a entender, como tú sepas hablar. Pero háblale a la gente que Jesús vive. Y háblale a la gente que Jesús es real. Y háblale a la gente que Jesús cambió tu corazón. Y que antes tú eras una persona y ahora eres una nueva criatura en Jesús. Háblale así tal cual. Y a lo mejor alguien te puede menospreciar.
Y a lo mejor alguien te puede decir, es que tú que me vas a enseñar a mí. Pero ¿sabes algo? No dejes que nadie te menosprecie. Para la gente eso es locura, pero tú y yo sabemos que es poder de Dios. Amén. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al hombre de traje y bien vestido? ¿O a la palabra de Dios? Escúchalo, ¿ok? Hazlo. Y tú también puedes hacerlo. No seas como ese hombre, y no por decir que yo soy algo, pero no seas como ese hombre que llegó y, ese es el pastor, no, ya mejor me voy. Así me han presentado muchas veces, haciendo en la calle de cachucha. Y entonces llegan y mira, te presenta mi pastor. Mucho gusto. No sé qué esperan ver. No sé qué esperan ver, pero yo no les voy a dar lo que ellos esperan ver. Yo soy así como me ves. Entonces, si la gente espera algo diferente, pues que vayan y lo busquen en otra parte. Pero si tú y yo venimos a escuchar de la palabra de Dios y venimos a saber, venimos a entender lo grandioso que es para nosotros, entonces este es el lugar. Si vienes a escuchar la palabra de Dios, este es el lugar. Si quieres escuchar de Él, este es el lugar, no otro. ¿De acuerdo? Oramos. Ya terminamos, mira, se fue bien rápido. Oramos. Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, eres bueno, Padre. Y sabemos, Dios, y reconocemos que tu reino, Padre, no es de este mundo. Y entendemos, Padre Santo, que tu gloria, Señor, está sobre nosotros, Dios, y que tu gloria, Padre, nos envuelve, nos bendice y nos abraza. Señor, hoy nos acercamos a ti. Jesús les dijo a la gente, ¿qué esperan ver de Juan el Bautista? Señor, pero nosotros buscamos tu reino. No buscamos, Señor, apariencias. No buscamos, Señor, grandeza. Buscamos, Señor, hacer tu voluntad. Y te damos gracias, Dios, porque nos has aceptado tal y cual somos. Porque nos has aceptado, Señor, así, de la manera, Señor, como nos encontraste. Y tal vez, Señor, no hay muchos sabios, Dios, o muchos ricos, Padre, entre nosotros, Dios. O tal vez ninguno. Pero, Señor Jesús, te damos gracias porque nos has escogido a nosotros. Y ahora tan solo, Señor, danos valor para hablar, Señor, de tu reino, de tu gracia, de tu gloria y de tu perdón. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre. Gracias por ser bueno, Dios. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar.
nombre levantaré, tu nombre levantaré. Te invito a que allí donde estás puedes orar por tu hermano, por tu hermana, por la persona que venga contigo. Te invito a que le preguntes: oye, quiero orar por ti, ¿me dejas orar por ti? Y ve con él, ve con ella, ahí donde estás, y ora por esa persona, ¿de acuerdo? Adelante, acércate a orar por alguien. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Señor, eres bueno, Padre. Para siempre es tu misericordia, Dios. Y una y otra vez, Señor, podemos confiar en ti. Confiar en tus promesas. Confiar en tu palabra, Padre. Porque sabemos, Dios, que tu reino no es de este mundo. No es lo que vemos. Tu reino es más grande, Señor. Es diferente. Tu reino, Señor, es incomparable. Hoy te bendecimos, Padre. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te cantamos a ti, Señor. Ven, Señor, y que la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre, sea suplida por ti, Señor, te lo pedimos. Que nos ayudes, Señor, a entender, Dios, tu voluntad y a hacer, Señor, lo que tú quieres a nuestras vidas. Nos entregamos a ti. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.